acta de la sesión 94 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. No hay actas a disposición de las señoras. Eso no tiene. Bueno, no hay actas a disposición de las señoras y señores diputados. Sí, sí. No, actas a disposición no, pero sí hay cuenta. Ya. Señor secretario, de dar lectura a la cuenta. Presidenta, buenas tardes. Se da cuenta de los siguientes oficios. Un oficio del Ministerio del Interior en respuesta a la solicitud de esta comisión dirigida al señor subsecretario del Interior en calidad de presidente del Comité de Ayudas Tempranas, con el propósito de manifestarle su preocupación por los cambios anunciados por el gobierno en diciembre del año 2024 respecto a la reducción en un 50% en algunos casos y la eliminación en otros del bono de acogida que se entrega a las familias damnificadas por el mega incendio que afectó en febrero del año 2024 a varias comunas de la región de Valparaíso, especialmente en Viña del Mar. Relacionado con lo anterior, solicitarle explique los fundamentos de dicha medida. Un oficio de la Defensoría de la Niñez con carácter de reservado, que es respuesta a un requerimiento de esta comisión en que se le manifestaba su preocupación por el hecho de que, mientras se encontraba en la región del Biobío hace algunos días ya, ocurrieron incidentes de la mayor gravedad que involucraron a menores de edad, como un tiroteo en la comuna de San Pedro de la Paz, una agresión en Coronel y la caída de 2 niños desde un piso 13 de un edificio ubicado en la primera de estas comunas, frente a lo cual la máxima autoridad de la Defensoría no habría tomado conocimiento con los padres de las personas afectadas, ni tampoco con las autoridades municipales u otras. Un oficio de fecha 18 de junio de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, del defensor, suscrito por el defensor Anuar Quesille Vera, en el cual manifiesta su malestar por no haber tenido el tiempo suficiente para exponer en la sesión especial celebrada el día de ayer, martes 17 de junio. Un oficio de fecha 18 de junio del secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, por el cual comunica a esta Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, que será la instancia competente para abocarse al análisis y seguimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 21.545, que establece la promoción de la inclusión, atención integral y protección de los derechos de las personas con trastornos del espectro autista. Un correo remitido por el señor Andrés Leiva, gestor de incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, mediante el cual adjunta un documento con relación a la discusión del boletín 16.379-04, que establece requisitos para otorgar patente municipal a guarderías infantiles. En este contexto, comparte con la comisión un estudio elaborado por académicos de dicha universidad titulado Guarderías informales en la primera infancia, experimentos internacionales y una propuesta para Chile. Dicho documento será remitido a los diputados y diputadas integrantes de esta comisión. Un documento suscrito por la bancada de Renovación Nacional de esta fecha, mediante el cual informa que la diputada Carla Morales Maldonado será reemplazada en esta sesión por la diputada Marcia Rafael Mora, aquí presente. Finalmente llega recientemente, Presidenta, un correo electrónico suscrito por AMUCH, la Asociación de Municipalidades de Chile, que junto con agradecer la invitación extendida por esta comisión para participar en la sesión de hoy al señor alcalde José Manuel Palacios, en su calidad de presidente de esta institución, excusa su asistencia, sin perjuicio de lo cual solicita la autorización a la presidenta de la comisión para que se le permita conectarse como oyente vía Zoom a la sesión con el objeto de transmitir las intervenciones al presidente de la entidad y eventualmente para que éste pueda ser invitado en una próxima sesión. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Palabras referidas a la cuenta, alguien? ¿Nadie? Bueno, diputada Omar. Sí, Presidenta, respecto a la cuenta, la solicitud que se hace para que se pueda conectar telemáticamente un representante, ¿cierto? Creo que eso debemos autorizar. ¿Para alguien el problema que se conecte el alcalde? ¿No? Entonces tomamos el acuerdo por unanimidad, ¿sí?
¿Quién le avisa? Está perfecto, ya. Pues no de acuerdo, no hay ningún problema que se pueda conectar. Gracias, diputada Ahumada. ¿Puntos varios? ¿Alguien que tiene algún punto en varios? Estamos cansados hoy día. Ahí, el diputado Celedo. Y excuso mi desconocimiento, digamos. ¿Cómo se nombra la presidencia de la comisión? ¿Ya está designado? Gracias. Les vamos a aplicar el procedimiento. El secretario va a explicar el procedimiento de cómo se elige la presidencia. Hoy día lo que tenemos que hacer es votar la renuncia nomás de la... Efectivamente, presidenta, sí. Disculpamos la omisión. Efectivamente, aquí decía que luego de rendir la cuenta debe la comisión pronunciarse respecto de la renuncia ya presentada por la presidenta titular, la diputada Marlene Pérez, y es lo que debemos hacer en este minuto. Es decir, los diputados presentes manifiestan su parecer respecto de la renuncia. Quien se oponga a que la presidenta renuncie lo podrá manifestar, y lo normal es que se acepte la renuncia, y ese es el único acto que se hace en este minuto. Y en la sesión siguiente, que ya será a la vuelta de la distrital, se procederá a la votación de la nueva presidencia, presidente o presidenta de esta comisión. Eso no se hace en este acto, sino que en una sesión posterior. ¿Me permite? Ha anunciado como que está ya designada la... Eso... Sí. A ver, diputado Celedo, le pido lo siguiente, esos puntos a la orden del día. Entonces, ¿me permite cerrar puntos varios? ¿Nadie tiene puntos varios? Entonces vamos a entrar a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar los siguientes asuntos. En el primer lugar, tal como lo tienen en sus computadores, luego de la lectura de la cuenta, pronunciarse sobre la renuncia a la presidencia de la comisión presentada por la diputada señora Marlene Pérez, conforme a lo establecido por el artículo 240 del reglamento. Y es lo que acaba de explicar el secretario. Es decir, más allá de el interés o ganas que alguno o cualquiera tenga, digamos, de presidir la comisión o de proponer a alguien, no, eso ocurre después de aceptada la renuncia. Eso entonces debería ocurrir a la vuelta a la distrital. Ahí se van a proponer en los nombres. ¿Sí? ¿Está bien, secretario? ¿Les parece que pasemos entonces a la votación que corresponde si se acepta o no la renuncia de la presidenta Marlene Pérez, de la diputada señora Marlene Pérez? A mano alzada, a mano alzada. Bueno, entonces se acepta por unanimidad la renuncia de la diputada Marlene Pérez. No está acá para agradecerle su gestión durante estos años. Y tal como lo ha explicado el secretario, a la vuelta a la distrital tendremos la votación para elegir al nuevo o la nueva presidenta de la comisión. En el punto 2 dice que continuar con la discusión general de los siguientes proyectos de ley con urgencia calificada de suma. A. Sobre armonización de la ley 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indican. Y la ley número 20.032 que regula el régimen de aporte financiero del Estado a los colaboradores acreditados con la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, boletín número 15.351-07. Mensaje en segundo trámite constitucional, vencimiento de la urgencia el 19 de junio, es decir, mañana, ¿no? Para este proyecto ha sido invitado el representante de la Fundación Inés, ya no están solos, el señor Edison Gallardo, a quien le damos la bienvenida a la comisión. Y es el único invitado en esta discusión. Después seguimos con la discusión del siguiente proyecto. Muy bien, don Edison Gallardo, le damos la palabra y la bienvenida a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza. Tiene la palabra. Sí. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Un agradecimiento por la invitación a esta comisión. Saludo a todos los diputados presentes. Esta fundación nace precisamente desde la institucionalización de niños y adolescentes
primero nace como un activismo y hoy ya es precisamente una fundación válidamente constituida. Yo soy Edison Gallardo Llanos, trabajador social, perito forense, psicosocial, penal y familia, y también ex institucionalizado, es decir, un ex reconocido como ex niño Sename. Por lo tanto, venimos trabajando en estos proyectos de ley. Participamos precisamente del proyecto en su inicio, en el año 2016. Entonces, para empezar, me gustaría, si bien un contexto general de lo que ustedes ya conocen, por lo tanto me quisiera enfocar más que nada en lo esencial para no extender tanto la presentación, que estos son contextos generales que ya se han visto y discutido con respecto a este proyecto de ley. Los objetivos del proyecto de la armonización, que es resolver la superposición de normativas e inconsistencias técnicas, mejorar la coordinación intersectorial e interinstitucional, que es lo que tenemos, establecer criterios comunes para atención, derivación y supervisión, que son las valencias que hemos encontrado. Yo no solamente en el área de fundación atendemos, sino también como perito privado, en donde hemos notado carencias. He tenido que defender a muchos padres, sobre todo a muchos niños, de la institucionalización producto de informes mal elaborados por el sistema, que son organismos colaboradores de Mejor Niñez. Fortalecer la implementación efectiva como un marco rector. Entonces vamos a ir avanzando rápido en estas partes porque ustedes ya las conocen en realidad, ya las han discutido sobre las definiciones comunes del marco conceptual, los procedimientos judiciales y administrativos articulados, que es lo que falta también, gestión de casos con enfoque en redes de apoyo territorial, que es lo que no se ve y debería incluirse en esta armonización como algo realmente legislado, en realidad con exigencia, que es lo que no hay. Un ejemplo claro, las funcionarias, las duplas psicosociales tienen prohibido averiguar un poco más allá si el padre o la madre está diciendo la verdad con respecto a la situación que afecta a la denuncia que llevó precisamente a una intervención. Ustedes lo pueden ver. Tenemos falencias en ese contexto, hospitales, CESFAM, cuando hay que hacer una triangulación de la información. Estos organismos pueden negarla. Y no hay un mecanismo de exigibilidad. Y lamentablemente la falta de esa información es lo que afecta en sentencias judiciales a niños, niñas y adolescentes. Muchas veces apartándolos de sus madres por años, de sus padres, sobre todo cuando existen verdades subjetivas que terminan siendo prácticamente sesgos de anclaje, que terminan influyendo en el resto del proceso, o cuando precisamente los trabajadores terminan funcionando con una especie de sesgo de actor observador, es decir, me identifico con la denuncia, pero no investigo la denuncia. Sencillamente hago la denuncia, la presento al tribunal y eso es lo que prevalece. Y eso es lo que termina afectando el resto del proceso, afectando vidas de niños, niñas, adolescentes. Entonces, no hay una coordinación con protocolos integrados, no hay una supervisión programática con indicadores de calidad. No tenemos. Es decir, llegan de Mejor Niñez, llegan a inspeccionar, hacen la revisión rápida, escogen al azar el procedimiento, pero no es como que cumplió el protocolo. Imagínense. O sea, tienen que tener 100 causas mensuales. Se terminan las 100 causas, pero no hay un cruce de información con los organismos. ¿Quién supervisa eso? Y ellos supervisan solamente que cumplan con el estándar de cantidad, no calidad. Lo que precisamente vulnera el sistema y vulnera a niños, niñas y adolescentes. Las tareas pendientes, que es la oferta programática insuficiente. Imagínense, listas de esperas crecieron en un 20% entre el 2020 y 2021. Una espera promedio para ingresar a un programa de 217 días. 217 días. ¿Qué hace ese niño mientras tanto o ese padre con una medida cautelar? Del padre y la madre no pueden acercarse si la denuncia es falsa. ¿Cómo? Hay una espera en eso para solucionar ese tema, para concluir. Y ojo que eso es lo que interviene. Imagínense, tuvimos un caso de una denuncia por ASI y la madre no siguió la denuncia. Y obviamente una persona que quiere resolver la situación, si hay precisamente un ASI, quiere investigar, no presenta la querella, pero cada vez que el padre pedía relación directa y regular o revinculación, decían,
es que el padre tiene una denuncia. ¿Por qué? Porque no hay un mecanismo de conexión, no convergen tanto tribunal de familia como fiscalía o los tribunales de garantía en esta materia, lo cual es una falencia gravísima. Y el niño sigue sin ver a uno de los progenitores o al no custodio, como se reconoce. Por lo tanto, tenemos, imagínense en el año 2022 a noviembre, al 30 de noviembre, 26.900 niños, niñas y adolescentes en lista de espera para ingresar a un programa. Es decir, para un PRM, cuando un niño necesita una reparación, un PIE, un FAE, cuando necesita cambiar, porque no podemos negar que a veces la familia es la propia vulneradora. Luego tenemos cuidados alternativos, que estos datos ya los conocen porque los presentó Fundación Infancia y los presentó Fundación San Carlos de Maipo. Por tanto, vamos a ir, los ajustes que nosotros proponemos, por ejemplo, es una propuesta normativa para cuidados alternativos. Una inclusión de participación infanto-adolescente, pero que sea vinculante. No puede quedar fuera. Tiene que ser vinculante porque es el mayor afectado. Imagínense, en mi caso no vinculante, me afectó 18 años de mi vida, es decir, 18 años institucionalizado, sin tener esa red de apoyo, madre, padre cercano, ni día del padre, ni día de la madre. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando no involucramos al niño, niña, adolescente en un proceso? Es decir, no estamos preparados, necesitamos herramientas profesionales de calidad para este tipo de intervenciones porque estamos hablando de niños. El registro público, un registro público con trazabilidad de derivaciones. No sé si ustedes sabían, pero no existe un registro público. Se termina el caso, se cierra el caso y nadie más sabe que ese niño fue intervenido a menos que se presente otra denuncia y el tribunal de garantía. No hay una trazabilidad, no hay un registro público que pueda decir, oye, este niño ya fue intervenido, ¿cómo lo vamos a sobreintervenir? Después de 5 o 6 años, un niño sometido a programas intensos. Y no hay vinculación. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la normalización? Tenemos que legislar sobre esta materia y hacerlas exigibles. Una observación independiente para prevenir daño institucional. Porque hay daño institucional tanto al padre o a la madre, cuando muchas veces, ya lo dije, hay denuncias falsas, que hoy se están viendo que son falsas, que terminan siendo un sesgo afectando a uno de los padres, pero si lo miramos de esa visión adultocentrista, el más afectado es el niño. El daño socioemocional. ¿Dónde se refugia después de una depresión adolescente? La calle, la delincuencia, la drogadicción. Entonces, si logramos legislar sobre esta materia, automáticamente ustedes van a ayudar a disminuir la delincuencia juvenil. La sugerencia adicional es incorporar indicadores de bienestar objetivo infantil, no subjetivo, objetivo. No subjetivo, porque la subjetividad nace de lo que yo creo que necesita el niño. Pero como ya hablamos de que sea vinculante el trato con el niño, vamos a ser objetivos porque sabemos lo que él va a necesitar de forma directa, no indirecta. Entonces, la Defensoría de la Niñez en este sentido debería tener un rol más vinculante, un rol supervisador más vinculante. Todos sabemos que solamente pueden actuar en casos de connotación pública. Pero hoy debería ser un escándalo público que el sistema, precisamente de Mejor Niñez o Peor Niñez, no esté funcionando de la forma en que debería, afectando, y aunque suene cliché, el futuro de los niños, porque los próximos niños de hoy pueden ser los que estén sentados al frente o dirigiendo el país. Un financiamiento basal no concursable para programas críticos, porque hay programas críticos que carecen de idoneidad, de especialización a los profesionales, que lo voy a ahondar después, en donde ustedes se van a poder dar cuenta la gran falencia que existe. La falta de idoneidad, que aquí lo quiero abarcar, y carencia de especialización. No todos los funcionarios o duplas psicosociales tienen especialización en la dinámica infanto-juvenil. Y eso es realmente impresentable, porque estamos tratando con niños, estamos tratando con daño psicosocial, que tiene que ver sistémico, tiene que ver todo, es un tema biológico que afecta a niños, niñas y adolescentes el día de mañana. No todos, ni siquiera todos son peritos. Es decir, pescamos un informe de un programa determinado, lo presentamos en tribunales y el magistrado lo toma como una pericia, cuando es un informe de habilidades para el cuidado, supraponiendo ese informe a un perito calificado como nosotros en materia privada, que no quiero sonar como que esto me afecta o que tengo intereses creados, porque me ha tocado.
De hecho, mi señora trabaja en un programa. Entonces, tiene que existir la idoneidad, tiene que existir la preparación, sobre todo en pericia forense. Quitarles la sobrevaloración, que es lo que acabo de decir, que se le da a los tribunales de familia frente a informes de peritos de corte o especialistas. Es decir, no puede ser que nosotros, que nos preparamos en pericia forense, psicosocial y familia, presentemos un proyecto y ante un informe de un programa determinado con falencias en procedimiento, en metodología, sobrevalore porque pertenece a una entidad del Estado. Pero nosotros estamos habilitados por la Corte. O sea, tienen que quitarle ese peso real que no corresponde porque estamos todos en igualdad de condiciones. Y si tenemos especializaciones, mejor aún. Pero no puede ser que un informe dependa la vida de un niño cuando el profesional que lo crea incluso muchas veces tiene sesgo. Ese sesgo por cómo la mamá fue vestida, cómo la mamá olía, etcétera. Hay madres que muchas veces llegan del trabajo a estas reuniones, pidieron permiso, por lo tanto no alcanzaron a arreglarse para ir al programa y se presentan. Y las condiciones en las que se presenta es realmente vinculante para el resto del informe, lo cual lo encuentro desastroso. Y creo que debería legislarse en esa materia para que tribunales de familia empiecen a tomar la probatoria, la ponderación de la prueba del informe al mismo nivel que una pericia particular. Esto va a emparejar la cancha y respetaría el principio del debido proceso e igualdad ante la ley, porque no estamos tratando solamente con padres que al momento de separarse tienen violencia cruzada. Estamos tratando al niño. El foco esencial tiene que ser el niño, niña, adolescente víctima de precisamente la dinámica familiar que se ha otorgado. Muchos programas ni siquiera tienen herramientas o programas habilitantes que enseñen la relación comunicacional entre los padres. Yo estoy implementando un programa, por ejemplo, que se llama Coordinación Parental, en donde a pesar de la violencia cruzada, después de 3 meses de tratamiento intensivo con ambos padres, terminan comunicándose y entendiendo que el foco esencial es el niño, no es la madre, no es el padre, es el niño. Luego tenemos los desafíos, que es los cambios normativos sin articulación generan revictimización, que lo acabo de decir. La falta de mando único y trazabilidad en redes territoriales, que también viene un poquito más adelante, y urge una gobernanza sólida, roles claros, financiamiento y evaluación real. Eso tiene que agregarse sobre todo en esta propuesta de armonización que incluya para poder hacer un balance general el día de mañana y decir, sí, está completo, está real. Esto lo viene diciendo Fundación San Carlos de Maipo, por ejemplo, que estuvo acá, Fundación Infancia, que estuvo acá, la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesilla. Y un mecanismo de exigibilidad a entidades públicas y privadas. Sanción a instituciones que incumplan con la entrega de información oportuna. Yo no sé si ustedes saben, pero para hacer un cruce de información, por ejemplo, en mi caso, yo recurro a todo el círculo social que contempla la dinámica del niño, la vida diaria. Pero los colegios, ni los hospitales, ni los SFAM están obligados a entregarla. Por tanto, dependemos exclusivamente de la voluntad de quien nos atienda. Es decir, de la voluntad del profesor, de la voluntad de la TENS que atiende al niño, o la enfermera o el doctor, para que nos pueda entregar sus antecedentes, y muchas veces estos antecedentes influyen, porque me he encontrado con madres y padres que denuncian que la madre tiene al niño sin sus controles de niño al día, y a menos que el tribunal solicite un oficio, una copia del carnet de control niño sano, podemos probar que eso es verdad o mentira, y esto realmente afecta la sentencia final de un juicio determinado. Por eso tiene que existir una sanción para estas instituciones que se nieguen a entregar información relevante en un proceso judicial para peritos públicos y privados, sobre todo las instituciones de salud y educacionales. Ni los DAM, ni los PPF, ni los PRM, ni los DCE, ni los PIE, ni los FAE tienen facultades para exigirla. Tienen que hacerlo de forma... Disculpe, ¿me puede entregar usted la información de este niño o niña? Y si se niegan,
se llena el informe con lo que hay, con lo que queda. Y eso no puede ser posible, porque esto es lo que afecta el día de mañana la resolución futura y la vida del niño. No cuentan con mecanismos de exigibilidad o solicitud de relevancia para desarrollar informes periciales. Por lo tanto, piensen que eso va a definir una sentencia. Los peritajes psicosociales sin estándares comunes. Como ya lo dije, muchos peritos carecen de la formación especializada, pero igualmente sus informes, lo vuelvo a repetir, son considerados por tribunales de familia como verdad única y absoluta, sin un cruce de información relevante para verificar lo que allí dice. Por lo tanto, tiene que existir en esta ley una forma de exigibilidad a estas instituciones para que el informe realmente sea una pericia como corresponde, que están estandarizadas. Entonces, estos son obstáculos que evitan un cruce de información relevante y coherente para poder presentar ante un tribunal o la misma, precisamente, el Servicio de Protección Especializada, Mejor Niñez. ¿Cómo yo hago un reclamo cuando una pericia está mal hecha? ¿Cómo hago un reclamo de un funcionario que tiene sesgo? ¿Cómo? Si no tengo la trazabilidad que corresponde, si ni el mismo servicio lo conoce. Entonces, las decisiones judiciales por falta de antecedentes oportunamente entregados se decide sobre la vida de niños sin datos clave. 2.600 casos mensuales nos estamos viendo afectados. En el 2023 aproximadamente habían 260 proyectos PIE, PRM, DAM, FAI, PPF, activos con una medida de atención de 40 niños por programa. Se proyecta una cobertura aproximadamente de 10.400 niños, niñas y adolescentes mensuales. Entonces, la prolongación injustificada en base a lo que ya he explicado, sin duda que ayudaría a la disminución de la delincuencia juvenil. Ya tenemos los ejemplos de Cizarro. Si queremos ahondar más lejos, las fallas sistémicas que tiene este servicio, que si bien ha mejorado, sí, pero seguimos en deuda con niños, niñas y adolescentes. No vamos a disminuir la delincuencia juvenil si no hacemos hincapié en estas indicaciones que hemos entregado para que podamos tener una justicia efectiva, que realmente favorezca el pleno uso y goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Una propuesta concreta en extensión de protección hasta los 20 años. Esto es precisamente para la institucionalización. ¿Por qué lo digo de esta forma? Cuando yo egresé de la institución, yo egresé con 18 años con una bolsa negra, mi ropa y 2 papeles en blanco. En una tenía los números de todas las entidades de urgencia, porque en ese tiempo había números, teléfonos públicos, y en la otra las direcciones de todas las casas de acogida por si yo quedaba en la noche y mi familia me rechazaba. Yo creé un programa que se llama Egreso Asistido. Lo presenté a Mejor Niñez y lo presenté precisamente al Servicio Nacional de Menores, quienes ya me habían robado la infancia, la adolescencia. ¿Saben qué me dijeron? Que no correspondía, porque después de los 15 o cuando el niño egresa, ya no era parte del sistema. Cuando tú no eres habilitado en lo social, en lo emocional, en lo laboral, en lo técnico, tienes una familia con problemas y un Estado que no te escucha, ¿qué te queda? Esencialmente, señores, la calle. Y es allí donde empieza a aumentar la delincuencia juvenil. Entonces, la propuesta de egreso asistido es que se legisle, que se agregue en esta armonización de la ley como una normativa exigible, es decir, acompañar al niño en su egreso hasta por lo menos los 20 años. Si saliste a los 15, tienes 5 años de cuidado externo, pero que te preparan para la vida libre, social, emocional, psicológicamente, porque no te puedes enfrentar al mundo cuando lo único que has hecho es defenderte. Y esto en base a qué lo digo. Lo digo, el Departamento de Psicología de la Universidad del Uruguay hizo un estudio en donde reflejó que por cada 3 meses de institucionalización un niño tiene 1 mes de retraso cognitivo. La transitoriedad en Chile no es de 6 meses como debería ser y lo establecen todos los estudios, es de años, 5 a 10 años.
cuando yo egresé con 18 años y muchos de mis compañeros teníamos una mentalidad de 14. Por lo tanto, biológicamente era un adulto, pero psicológicamente era un niño, porque no sabía cómo enfrentarme a la vida. Y eso es lo que está afectando hoy también. Es por eso que solicitamos que se extienda y se legisle sobre una extensión de la protección hasta los 20 años con un programa que sea una política pública y que se denomine precisamente egreso asistido. Hoy, como ex-Sename también, producto de todo lo que sufrimos, estamos siendo partícipes de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, gracias a denuncias que realizamos ante la ONU, y en su artículo 56 la sugirió. En 10 años más, si no hacemos esta armonización, si no hacemos estos cambios, si no legislamos, los niños de hoy van a ser lo que van a exigir una comisión el día de mañana, van a ser los que van a demandar al Estado el día de mañana por precisamente falta de garantías, porque tenemos una ley de garantías que lo que menos ofrece es garantías. Un segundito, ¿te falta mucho? Ah, ya, perfecto. Lo que pasa es que, bueno, igual para el resto de los invitados, es importante que hagan referencia a las modificaciones del proyecto en sí. Nosotros ya estamos discutiendo la armonización de la ley de garantía. Entonces, cuando vienen en las exposiciones a hacer referencia a la ley que está funcionando, en eso podemos coincidir en el diagnóstico, incluso en los datos, pero cuando nos plantean, hay muchos duplas psicosociales, que hay muchos, nosotros no nos basta ese dato si no hay un soporte de la fuente en relación a los porcentajes y al número, porque tenemos que hacernos cargo de revisar una ley de armonización que viene del Senado. Entonces lo que les pedimos a los invitados que nos ayuden a revisar esta propuesta y que si tienen observación a la modificación, es decir, a la ley de armonización, no a la ley original, porque podemos todos coincidir que la ley original tiene un montón de vacíos y por esas razones que se convocó a esta armonización. Entonces, a veces lo que me pasa puede ser que solo a mí, yo espero que si hay una opinión distinta también se plantee, pero me pasa que no sé si estás criticando la armonización o si estás criticando la ley de garantía existente o los servicios existentes. Porque yo entiendo que de tu experiencia y seguramente desde tu juventud y tu niñez tienes mucho que criticarle al Sename, pero mejor no es el espacio, ¿me entiendes o no? Entonces, para que sea aprovechable, sea fructífero tu aporte, yo te sugeriría que igual nos hagas llegar aquellas modificaciones que le harías a la armonización para que nosotros las podamos revisar y ver si están acorde a las cosas que estamos pensando mejorarle a la armonización. A la ley de garantía y a los dos servicios que se crearon, evidentemente hay cosas que todos podemos coincidir que era el momento de hacerse cargo y cambiarlos. Entonces te quiero pedir eso, Edison, si no hay más información que pudieras, yo voy a abrir las palabras por si hay preguntas, pero quería observarte eso, porque nos hace no es que nos hagan la pega más fácil, sino que hay datos como tan imprecisos, nos cuesta entender si son de ahora o si vienen de arrastre o fue tu experiencia hace 20 años, como que hay un problema de temporalidad que me cuesta seguir. Entonces, fraternalmente te lo digo, porque nos interesa que nos puedas aportar con las propuestas a la discusión de la ley de armonización. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Tú fuiste invitado en el Senado para exponer? Ah, perfecto. Entonces se puede entender que hubo cosas que no pudo plantear en el Senado y que evidentemente... Ah, perfecto. Pero no fueron las que plantearon acá. ¿Hay alguna? ¿Sería eso posible de ordenar las observaciones a esta armonización y no a lo que ya sabemos que venía con falencia? Sí. Ya, perfecto. Ya, voy a... Espera, que te van a dar la palabra. Espera. Ahora sí, aprieta ahí. Eso. Mandé las minutas que le hice llegar con la secretaria en conjunto con el PPT y también los datos que hay son recientes, son de ahora, son las falencias del sistema que, si bien, como usted lo dijo, lo tenemos ahora, hay que mejorar y precisamente por eso hablé de la especialización, que es lo que necesitamos para que se agregue la armonización. Perfecto, yo voy a abrir la palabra por si hay preguntas, te lo digo porque si tú nos dices que las duplas en las OLN, muchas, no sabemos cuántas, porque si como le decimos entonces al servicio de mejor niñez, oiga, las duplas
de la OLN no están capacitadas. ¿Cuántas? No sabemos. ¿De dónde? Tampoco. Entonces, también ayuden en eso, pues si ustedes manejan información, para nosotros es muy útil. Abro la palabra para los parlamentarios que quieran hacerle preguntas a Edison, que venía representando la Fundación Inés, que significa ya no están solos. Se abre la palabra, si alguien, diputado Mesa, tiene la palabra. Ahora sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, compartiendo las solicitudes que hace la presidenta al expositor, bueno, y también agradeciendo que venga a aportarnos todos estos datos, esta información. Uno de los puntos que a mí me llama la atención, me llamó la atención de la exposición y que me gustaría pedirle, por su intermedio, presidente de la exposición, que pudiese profundizarla. Cuando nos explica esta diferencia, por así decirlo, lo voy a poner en términos procesales, de valoración de la prueba, digamos, en los tribunales de familia, entre los informes que pueden hacer grupos, o sea, expertos de organizaciones privadas, como perfectamente puede ser la fundación que usted dirige, versus informes que puedan establecer o que puedan redactar, mejor dicho, organizaciones públicas, si nos pudiese profundizar en qué, y ojalá si es que fuera posible, en qué casos concretos podemos ver esa preferencia, entendiendo que una preferencia, digamos, que no es justificada, que frente a, yo lo percibo así, y corríjame si es que si es que estoy equivocado, a lo mejor frente a un profesional con vasta experiencia, con una gran calificación, eh, pero que pertenece a una ONG, versus un profesional. También no desmerezco, por supuesto, los profesionales de los espacios públicos, pero que a lo mejor con menos capacidades o que le puedo dedicar menos tiempo a hacer un informe psicosocial, por ejemplo, eh, ¿cómo podemos graficar esta preferencia? Eh, Porque además a mí me surge la siguiente duda. Disculpe que me extienda un poco para poder, estoy tratando de explicarme bien. Las reglas de valoración de la prueba en materia de tribunales de familia es según la sana crítica. Entonces, el juez es el que, por su experiencia, por los conocimientos científicamente afianzados, por las reglas de las máximas de la lógica, es el que va a ir determinando, mira, este me produce un mayor nivel de convencimiento que este otro. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos introducir elementos de valoración reglada de la prueba en un sistema que es de valoración semilibre? Y que la doctrina procesal ha estudiado durante décadas. Entonces, si que nos puede dar ejemplos concretos, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Le damos la palabra a don Edison. Si hay más preguntas, también piden la palabra. Presidenta, me gustaría contestarle al diputado. Bueno, nos hemos encontrado, señor diputado Mesa, con la dificultad de precisamente informes incompletos en materia metodológica, por ejemplo. No explica la metodología, ni el por qué, ni el cómo. Ejemplo, yo uso a veces la metodología Barudi, cuando el padre lleva mucho tiempo alejado de la familia, obviamente porque no se le puede hacer el E2P. Y resulta que a pesar de eso, se valora mayor, se le da mayor validez al informe del programa por pertenecer a un programa del Estado. Y tal como usted lo dice, depende de la sana crítica, pero pareciera que en el ambiente de hoy, en el tiempo en el que estamos, la sana crítica como que no está funcionando mucho dentro de los magistrados y es prácticamente tener una credencial de soy del Estado, merezco la validez máxima en este tribunal, y así se ha dado. Tenemos casos, por ejemplo, en que hemos probado que hay una falsa denuncia o hay falsa memoria en el niño, y lamentablemente, como no se puede intervenir el niño, sobreintervenir, a menos que sea con una pericia, las pericias nuestras no son aprobadas, no son por parte del tribunal y se quedan solamente con el informe. Muchas gracias. Eso. Aprieta.
como se creó la Ley General de Garantías de la Niñez, y esta es una armonización a la misma, crear una metodología que nivele, es decir, alguna sugerencia al tribunal se tiene que tomar. Yo me estoy recién preparando para abogado, usted es abogado, entonces imagino que hay herramientas para solicitar eso, sobre todo al Poder Judicial. Muchas gracias. Conforme, diputado, quizás sería bueno, don Edison, que pudiera participar en la discusión de la reforma a los tribunales de familia, a lo mejor en la Comisión de Constitución, quizás hay aspectos que él está planteando que más tienen que ver con la modernización de los tribunales. Diputado Celedón, digamos. Muchas gracias. Encuentro extremadamente interesante la exposición, porque el derecho se nutre de la realidad, más aún cuando hay que armonizar. Entonces, la experiencia vital que tiene usted y que expresa además cómo se traduce hoy día en los tribunales, es una experiencia demasiado relevante para aquellos que tenemos la obligación legal de armonizar la legislación. Primero le agradezco mucho porque reconozco la realidad que usted transmite, me parece que es muy próxima. Y yo me atrevo a hacer una sugerencia general, dada la complejidad de esta tarea. Con todo respeto, creo que la comisión, que es la responsable en este caso de pronunciarse sobre un proyecto del Senado, claro que revisó también una propuesta. Me atrevería a sugerir, no sé si se puede, de tratar de constituir unas mesas de trabajo en que estén actores concretos, ojalá que tengan información o formación jurídica o con respaldo, y parlamentarios, pero fuera de estos trabajos de comisión, porque así no vamos a cumplir nuestra tarea con excelencia, presidente. Al final, creo que por ejemplo, yo que me he obligado a meterme en leyes que no conocía, yo señalaba en una otra sesión que no veo que se armonicen algo que tienen los tres leyes que hay que armonizar, que son definiciones de principios. O sea, lo primero que hay que armonizar es tener principios uniformes o únicos para que ilumine el actuar de todo el sistema administrativo como judicial en relación al tema de la niñez. Y eso no está aquí, en este proyecto de ley no está. Entonces, creo que si creamos como algo ad hoc, un instrumento ad hoc de esta comisión, una mesa de trabajo que permita tener gente 48, 72, no sé cuántas horas se requieran, trabajando para, a partir de la realidad concreta, armonizar y mejorar sustantivamente la realidad jurídica con que se enfrentan los actores institucionales que son administrativos
y judiciales, eso será efectivamente un gran aporte. Pero la poca experiencia que tengo en la vida parlamentaria y en lo que dice la comisión, creo que es fundamental usar una herramienta que la usan frecuentemente todas las instituciones. Tener una mesa de trabajo que reúna a los actores y que se sumen parlamentarios quizás de esta comisión y que nos permita hacernos cargo de algo tan relevante como son los niños. Eso, y le agradezco infinitamente su exposición, su transparencia para compartir. Gracias, diputado. En general, cuando son proyectos muy extensos, lo que se hace son mesas de trabajo de los asesores y las organizaciones para recibir indicaciones, observaciones, porque efectivamente las 2 horas de duración, digamos, de la comisión, no solo porque, como ustedes pueden ver, no están los 13 parlamentarios presentes, por tanto se avanza más lento. Sería mucho más rápido si contásemos con todos y todos pudieran proponer. Quizás podíamos recoger la propuesta del diputado Celedón y también hablar con el Ejecutivo, en función de a lo mejor que ellos nos digan, miren, así y armamos y avanzamos en el Senado para poder sacar rápidamente la ley. Se lo podíamos proponer al nuevo o nueva presidenta que asuma, en realidad, ya reemplazando, pero para poder avanzar, porque efectivamente toda la semana nos quejamos nosotros, pero no hacemos avanzar el proyecto con la rapidez que debiéramos, sobre todo frente a la urgencia que hay en los temas de protección de la niñez. Así que abro más palabras, ¿no? Bueno, Edison, te queremos agradecer tu participación, ojalá pueda hacernos llegar el detalle más, ojalá más claro respecto de a qué aspectos de la ley ustedes querrían o potenciar o modificar a propósito de la armonización, ¿sí? Eso sí te lo pido. Ya, muchas gracias. Bueno, para continuar en el punto B de la orden del día, y vamos a referirnos al proyecto de ley que establece requisitos para otorgar patente municipal a guarderías infantiles, moción en primer trámite constitucional, vencimiento el 17 de junio. Una duda, ¿ustedes tienen por armonización o por el? Ah, por el otro, ya, perfecto. Entonces, acerca de esta iniciativa ha sido invitado el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, señor José Manuel Palacios, y la fundadora y directora de Desarrollo de Incidencia de la Fundación Ronda, señora María José Escudero. ¿Está el alcalde? Ah, ya, pero no, al final no se conectó. Está conectado, entonces lo escuchamos. No van a participar. ¿No van a participar al final? Ah, ya, perfecto. Eso es lo que no entendí. Ya, entonces le damos la palabra a María José Escudero, fundadora y directora de Desarrollo de Incidencia de la Fundación Ronda. Bienvenida, María José. Le damos la palabra enseguida, dan unos segundos. Ya, perfecto. Sí, muchas gracias, presidenta. Gracias por el espacio. Agradecemos también al diputado Teado que gestionó nuestra participación. Y para poder dar inicio a lo que les queremos presentar el día de hoy, me acompaña Basilio Belmar, nuestro jefe jurídico, también del área de Incidencia y Desarrollo de la Fundación, quien va a ser la primera parte para yo la segunda de la propuesta puntual. Le quedamos ahí, eso, aprieta. Ahí sí, ya. Bueno, muchas gracias, presidenta, y por su intermedio saludar a todos los miembros de la comisión. Como bien señaló María José, nosotros somos Fundación Ronda, nacimos en el 2014 como una organización sin fines de lucro, ya hemos estado en esta comisión y nosotros trabajamos en fomentar a través de la interacción entre Estado, sociedad civil, organizaciones públicas privadas,
la incidencia pública en inclusión, empoderamiento y participación social de nuestros grupos o comunidades con barreras de acceso, que son las personas con discapacidad, pero específicamente también cuidadores, cuidadoras y mujeres. Somos parte desde el 2019, tenemos carácter consultivo ante el Consejo Económico y Social de COSOC de Naciones Unidas y desde este año del COSOC de ONU Chile. Muy rápidamente, nuestra línea de trabajo, trabajamos con organizaciones público-privadas para que sean inclusivas desde su ADN, con más de 300 alianzas a lo largo del país. También tenemos presencia en territorio en distintas regiones, región metropolitana, Valparaíso, Coquimbo, Puerto Montt, tenemos una residencia con discapacidad, como saben, y también trabajamos en incidencia en políticas públicas y hemos trabajado, vinimos constantemente por el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados, también la Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, y también temas de inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, y en específico respecto de este proyecto venimos, no somos expertos en infancia, pero sí en temas de cuidado, y por eso es que quisimos venir a exponer. Sabemos que existe una crisis de cuidado en Chile, lo vimos durante toda la tramitación del SNAC. ¿Y cómo hemos colaborado nosotros a esta crisis de cuidado? Bueno, muy brevemente, tenemos un proyecto que se llama Protagonistas, que busca empoderar a principalmente mujeres que se dedican a labores de cuidado para que puedan abordar distintas temáticas de autocuidado, conciliación, corresponsabilidad social y facilitar un espacio de empoderamiento. Son mujeres que han podido estudiar, han podido adquirir su primera vivienda y ahí hay algunas imágenes de estas mujeres participantes. Y también desde el año pasado ejercemos y somos ejecutores de un programa, o sea, de un componente de un programa de asistencia de cuidado del gobierno metropolitano de Santiago, donde empleamos a 120 personas, principalmente cuidadoras, para dar respiro en otros hogares. Y además estas personas van a ser certificadas por Chile Valora, gracias a 200 becas que logramos conseguir. Y como otro hito importante que queríamos comentarle antes de ir a lo más técnico del proyecto, junto a varias parlamentarias y parlamentarios de esta misma comisión, formamos junto a la Red Nacional de Cuidados la Bancada de Cuidados, Corresponsabilidad Social y Conciliación, y en paralelo también formamos un movimiento, Sala Cuna Hoy, junto a distintas organizaciones, esto ya en el Senado porque ya se está discutiendo el proyecto de Sala Cuna, para también afianzar todos estos temas de corresponsabilidad, cuidados, y que sabemos que los cuidados son transversales no solamente de personas con discapacidad o personas mayores, sino que también en infancia. Ahora, respecto al proyecto de ley que establece estos requisitos para autorización de funcionamiento de guardería o after school, primero, muy breve, una brecha de cuidado en cifras. Sabemos que es una realidad que recae principalmente en mujeres. Al menos un 85% de quienes se dedican a las labores de cuidado son mujeres. Dedican al menos diariamente 5,39 horas diarias de cuidado que no es remunerado. Y todas estas cifras que se señalan ahí, además están ratificadas por un diagnóstico que sacó la Defensoría de la Niñez este año, que es el diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia de 2025, donde se ratifica que en relación a las tareas de cuidado de niños, niñas y adolescentes son principalmente mujeres las que se dedican a esta labor. ¿Por qué es importante los cuidados de niños, niñas y adolescentes? Porque obviamente tenemos que reconocerlos como sujetos de cuidado, porque son personas que no han alcanzado todavía su plena autonomía. Y un ejemplo de que requieren cuidados es el programa 4A7, que forma parte de la batería de programas del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados, que precisamente busca, por un lado, fortalecer a mujeres para que puedan insertarse laboralmente y también entregar labores de cuidado a sus hijos después de que vayan al colegio, al jardín, pero principalmente al colegio. Pero lamentablemente la oferta actual no es suficiente y su cobertura no llega ni siquiera al 1% de la población objetiva. Y sabemos también que respecto de guarderías, en el caso de la oferta privada tampoco es muy extensa. Sobre todo que esto se ha complejizado con los últimos casos y que entendemos que ha motivado en cierta forma la tramitación de este proyecto de ley de guarderías irregulares donde han ocurrido ciertas situaciones que ponen en peligro la integridad física principalmente de niños y niñas.
Sobre el proyecto de ley, bueno, sabemos que se hace cargo de una realidad, como comentábamos, la oferta pública-privada actualmente de estos servicios no es muy extensa, y nos alegramos de que se haga cargo precisamente de esa realidad. Entendemos que el proyecto define claramente que son guarderías infantiles, pero tal como señalaron algunas exposiciones la semana pasada, eventualmente habría que realizar una diferenciación con lo que se entiende como after school o guarderías después de clases, y eso tendría que ser fruto del mismo análisis que se realice del proyecto de si se concretiza en en una sola definición o se establecen dos. Otra cosa que consideramos muy positiva es que se establecen estos requisitos para que las municipalidades puedan otorgar el permiso de funcionamiento, preocupándose no solo del inmueble, sino que también de la infraestructura y la seguridad principalmente, y también de la necesidad de contar con un sostenedor público o privado con ciertas características y habilidad inherente al cargo. También, y uno de los puntos que después María José va a ahondar con nuestra propuesta, es que reconoce la necesidad de profesionalizar el servicio respecto de quien ejerce las labores de cuidado de niños y niñas, y deja aquello a su regulación reglamentaria, pero acá tengo dos comentarios. Primero, consideramos muy importante hacer mención de que el inciso segundo del artículo primero hace referencia a niños, niñas y adolescentes, hasta 12 años en el caso de hombres y 14 años en el caso de mujeres, pero eso no se vincula normativamente con la ley 21.430. Justo estábamos hablando de armonización normativa y vinculación, ya que ahí entendemos, y la ley lo señala así, que se entiende que niño o niña se es hasta los 14 años. Y otro tema de técnica legislativa, que esto lo digo un poco con propiedad como profesor de Derecho Parlamentario y de elaboración de normas, que utiliza lamentablemente un extranjerismo, que es el after school. Y nosotros hablamos español, entonces lo que debería hacer y lo correcto por técnica legislativa es españolizarse el término, y ahí nosotros proponemos guardería después de clases, pero puede ser algún otro término que sea equivalente. En cuanto a nuestra propuesta, aquí va a andar María José, así que yo voy a apagar mi micrófono para que se prenda el de ella. Muy buenas tardes nuevamente. Bueno, qué orgullo que está aquí también la diputada Plasencia, autora del proyecto, así que maravilloso. Me encanta, maravilloso. Bueno, siempre es un honor estar en esta comisión que promueve los temas de cuidado. Es imposible no hacer referencia a lo que nos comentaba el otro expositor de la gran crisis que vivimos también en infancia, y la infancia más vulnerable socioeconómicamente es mucho más duro también. Respecto a lo que comentaba recién Basilio, nuestra fundación no tiene una expertise y tampoco buscamos venir a hablar de el proyecto respecto a niñez en el marco más académico o de lo que debiese pasar con estos niños y niñas dentro de estas guarderías, sino más bien lo que queremos abordar, salvo esta precisión respecto a los 14 años que debiesen ser para niños y niñas. Principalmente lo que queremos abordar tiene relación a la empleabilidad que puede provocar este proyecto y la especialización respecto a los profesionales. Esta es una idea que traemos hace muchos años en Ronda, y cuando vimos la posibilidad que aquí se podía asentar esta idea o presentárselas a ustedes como una posible propuesta para una indicación al proyecto, nos hizo mucho sentido, ya que creemos que este proyecto aborda algo extremadamente importante en nuestros días de profesionalizar los servicios, y que eso obviamente va a venir en un resguardo de la integridad de estos niños y niñas, incluso jóvenes que sean parte de estas guarderías o after school. Lo voy a contradecir en esta exposición al abogado. Esta after school, que finalmente lo que necesitamos es gente con las competencias técnicas para desarrollarlo. También se mencionaba en la exposición anterior que muchas veces el no tener esa expertise propiamente tal del quehacer lleva a ciertas vulneraciones de los derechos de los titulares, en este caso que son niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es que se exija, el proyecto exija la formación y certificación de competencias de las personas que trabajen y presten servicios de cuidado. Es decir, y para ser más específico, de al menos una persona que trabaje en esta guardería o after school tenga la certificación
del perfil de cuidador, cuidadora primaria de Chile Valora. Esto no es algo nuevo, no es una invención de Ronda solamente, ya se ha exigido en otros proyectos donde Chile Valora, que es la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales en Chile, tiene varios y diversos perfiles, donde en el caso de cuidados ya tiene más de 6 convenios con instituciones de educación superior que capacitan y forman en el perfil, y hay muchas casas certificadoras que desarrollan certificaciones a lo largo de todo Chile en el perfil, y que el año 2024, a raíz del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y Chile Valora realizaron un proceso de levantamiento de nuevos perfiles para ir creciendo en una oferta más puntual y específica respecto a temas de cuidado. Ya no es solo el cuidador primario, sino asistente socioeconómico comunitario, cuidador de personas mayores, etcétera. Pero en el caso de este proyecto, nuestra propuesta es que el proyecto exija la certificación del cuidador primaria, que sabemos que va a generar una especificidad mayor en las personas que están. Esto va a contribuir también directamente a mejorar la calidad de servicio que se entrega al cuidado de estos niños y niñas, pero comentarles también que estas cifras que ustedes ven aquí nos las entregó Chile Valores, son cifras públicas, se las podemos hacer llegar, pero también ya nos muestra que hoy día en el caso del perfil de cuidador primaria, hay un total de 2.344 evaluaciones realizadas en el país, y ya tenemos a 2.151 personas certificadas con el perfil. Ya se anunció desde el año pasado en la cuenta pública del presidente Gabriel Boric que iba a comenzar el gobierno en un proceso de avanzada de certificación de personas con este perfil para poder abrir una oferta, no estoy tan segura de la cifra, pero lo voy a dejar entre comillas, de alrededor de 3.000 personas que iban a certificar para llevar a tiempos de respiro desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Es más, en este año Chile Valora anunció la entrega de 1.000 becas que iban a repartir en distintos servicios para poder avanzar en este proceso de certificar a personas como cuidadoras primarias. Pero también nos tocó muy de cerca como Fundación Ronda estar en el proceso de legislación de la ley 21.275, ley que promovió o fue autor el diputado Undurraga, que también hasta hace poco era parte de esta comisión, y que se le conoce más mundanamente como la ley experto, y que finalmente lo que hizo venir a complementar a la ley 21.015 de inclusión laboral, donde se le exige a la fecha a empresas sobre 100 trabajadoras que tengan al menos a un gestor o gestor de inclusión laboral certificado. De hecho, nosotros con Ronda tenemos una OTEC que se llama Inspira, que me tocó hoy día dar 2 horas de clase para nivelar competencias para que la gente se certifique como gestor o gestora de inclusión laboral, algo que ha sido muy bueno, porque además pone competencias que no existían en los equipos de personas de las empresas. O sea, ya tenemos una evidencia, y ya esto Chile Valora, su directora Jimena Rivillo, está súper disponible si es que la comisión la quisiera invitar a exponer, a dar más profundidad respecto a cómo ha funcionado esto, pero ha sido un caso de éxito importante para Chile Valora, y también lo vemos de afuera como sociedad civil en el caso de las empresas que se han capacitado en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad. Por lo tanto, es un caso de éxito que un proyecto de ley exija un perfil de certificación. Pero ¿cuál es el punto que nos trae aquí un día miércoles en la tarde a hablar de esto? Es que acá creemos que tenemos una tremenda oportunidad, un ganar-ganar como país muy grande, que podría ser esto una ventana para generar empleabilidad para personas cuidadoras informales, principalmente mujeres cuidadoras informales que ya muchas de ellas han dejado de cuidar porque lamentablemente fallece la persona que cuidan, o porque han encontrado otras soluciones para que sea cuidada, y que ellas libremente podrían elegir tener una ventana para ser empleada el día de mañana cuidando a otras, porque convengamos que esas personas cuidadoras informales han estado la mayoría del tiempo de su vida dedicado al cuidado y han postergado sus trabajos, sus estudios,
y hoy día ellas ya tienen las competencias incorporadas para poder ser certificadas. Esto es algo que creemos que es una tremenda ventaja y oportunidad, porque finalmente podrían quizás en jornadas flexibles poder estar dando soporte en estas guarderías y generar recursos económicos, entendiendo que además la mayoría de las personas que son cuidadoras informales están asociadas a quintiles más vulnerables socioeconómicamente por la naturaleza de la falta de apoyo y estrategias para el cuidado. Esto es algo que está pasando hoy día en Ronda, gracias al aporte y apoyo de Chile Valora. En marzo celebramos en nuestro aniversario de 10 años de fundación que Chile Valora nos donaba 200 becas para certificar a personas cuidadoras informales, principalmente mujeres, 120 de ellas que tenemos contratadas como fundación en el marco del proyecto que ejecutamos con el gobierno regional metropolitano, pero también beneficiarias graduadas, participantes graduadas de nuestros programas protagonistas, que tenemos más de 320 mujeres cuidadoras graduadas, pero además de otras organizaciones de nuestra partnership de la Red Nacional de Cuidado, entre otras. Y ellas están justo ahora terminando su módulo de nivelación de competencias, donde las hemos capacitado con Camila Saldivia, que es enfermera, que es parte y directora de nuestra residencia de personas con discapacidad mental, y ya la próxima semana y subsiguiente comienzan el proceso de certificación de sus competencias con ESERLAB, que es la casa certificadora, y esperamos, si Dios quiere, en mis creencias como cristiana, a fines de julio, tenerlas certificadas como cuidadoras primarias. Este caso de éxito que Ronda está comenzando a impulsar ya existe también, ya sucedió en Chile. Estuvimos conversando con la OIT esta semana a raíz de esta presentación, y ellos nos comentaron de un tremendo caso de éxito que nosotros y nosotras ya estábamos en antecedentes, pero OIT también se dispuso. Patricia Roa, que ustedes ya muchos deben conocer, ella también le contó la idea que estamos proponiendo y también está súper disponible venir a contar las buenas experiencias que han tenido en casos similares como el que proponemos. Y ellos tienen el año 2022 un tremendo caso de éxito de la comuna de Renca, con el municipio de Renca, que ya hemos colaborado también en materias de cuidado, y que junto con Naciones Unidas, con la OIT, desarrollaron e implementaron una guardería comunitaria como parte de un piloto de cuidado, donde se generó un servicio alternativo para las personas de esa comuna, y que en el funcionamiento de esta guardería se generó un equipo de 3 personas que incluía a una coordinadora y 2 cuidadoras, así como también otros 2 profesionales que asisten una vez por semana, una preparadora física, una psicopedagoga, que apoya a los niños y niñas en sus deberes escolares. Hay que decir que este fue un proyecto gratuito para la comunidad, fue una guardería barrial, y que les dejamos acá también el link donde van a poder acceder, y se los vamos a hacer llegar a la comisión con los informes de sistematización de esta tremenda iniciativa que ha generado que otras se repliquen. Esta sigue operando desde el 2022. Hoy día hablé con su directora, Aida Moreno, también estaba muy contenta de poder hacer más visible una práctica que ya Naciones Unidas lo ha hecho visible en muchos otros lados, y solo hacer un énfasis que también ellos en esta guardería han ofrecido capacitaciones, han ido perfeccionándolas y también las certificaron como cuidadoras primarias. También ocurrió el fenómeno con Chile Valora de la certificación para poder entregar un perfil validado de competencias para el cuidado. Todo esto está sistematizado en un segundo informe de recomendación para la implementación de servicios de cuidados para niños y niñas, y como vuelvo a repetir, estaban súper disponibles a venir a exponer como OIT. Y para terminar, también conversando con muchas otras personas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, hoy día con el ministro Bocardo y con otras personas relacionadas, incluso de gobiernos anteriores, pudimos entender que existían otras evidencias comparadas internacionales, donde tenemos por una parte, en el caso de Reino Unido, los After School Clubs, ahí sí que estamos con nombre gringo, que entregan una variedad de actividades, incluyendo deportes, artes, juegos y algunos viajes a atracciones locales. Una conversación que sabemos que se ha dado en esta comisión respecto a que no necesariamente tiene que ser solo un proyecto educativo, entendiendo que ya fueron al colegio en la mañana o estuvieron en un
sala cuna tradicional, pero que también ellos habían modelos que certificaban a cuidadoras y que generaban incluso sistemas de guarderías en casa, donde habilitaban las condiciones dependiendo de la cantidad de niños que fuesen, si es que se necesitaban 1 o 2 cuidadoras certificadas. Y el caso de Francia, que tiene toda una variedad de opciones de guardería para niños de 3 meses hasta 3 años de edad, y que existe el modelo de guarderías colectivas o creche, yo creo que lo dije horrible, pero espero que ningún francés o francesa no escuche, y que pueden ser públicas o privadas y acogen a niños desde 2,5 meses hasta 3 años de edad durante el horario laboral, y están gestionadas por los ayuntamientos locales, lo mismo que propone acá el proyecto, que los municipios sean los garantes de resguardar que estas condiciones se cumplan. Y que también existen servicios en Francia de cuidadoras certificadas que permiten supervisar a niños, niñas en sus propias casas o que puedan trabajar también en algunas guarderías. Así que con esto quiero poder cerrar esta exposición diciendo que a raíz de la discusión que estamos dando férrea en Sala Cuna, sabemos la necesidad de muchas madres y padres, pero principalmente madres trabajadoras. Yo lo viví como madre soltera que trabajaba y estudiaba vespertino y tenía que salir con mi hijo a los 8 años, y perdonen la expresión, con los mocos colgando, incluyendo si estaba resfriado, porque nadie me lo podía cuidar, porque no tenía redes de apoyo. Lo dejaba hasta las 7 de la tarde y después me iba a la universidad hasta las 10:30 de la noche, y a las 7 de la tarde no había ni un lugar disponible, y gracias a Dios tenía a la tía de una amiga que yo le pagaba, pero sé que esa era una realidad positiva, porque muchas otras mujeres no la tienen hoy, de tener los recursos económicos para costearlo, y tienen que hacerlo de forma clandestina, con vecinos, con vecinas, y que no existe algo resguardado. Por lo tanto, creemos como Fundación Ronda que este es un muy buen proyecto, lo apoyamos, y que ojalá que aquí le demos espacio a esta posible propuesta para una indicación al proyecto, de que generemos un mecanismo de exigencia de este perfil, de estas competencias, que nos va sin duda a abrir un tremendo portal de empleabilidad para personas cuidadoras informales que puedan elegir volver a cuidar. Así que muchas gracias a la comisión por el espacio. Wow, nos tenía ya todos prendidos, en todo caso era imposible no tomar atención. Gracias María José, gracias Basilio. Voy a dar una opinión y me puedo abrir la palabra. Efectivamente, parte de las cosas que hemos conversado con el Ministerio, más que guardería, se ve como un espacio de cuidado, y en eso hemos coincidido muchísimo. Yo creo que le vamos a sugerir el cambio de nombre al proyecto, quizás para darle con más fuerza también la identificación de un espacio de cuidado y no un after school, como dijo Basilio, que hoy día tuvimos el mismo debate en la Comisión de Mujeres, que si le decíamos en inglés o en español a propósito del tema que estábamos debatiendo. Entonces, abro las palabras por si hay diputada Delgado. Espera. Presidenta, yo creo que ya hemos escuchado suficiente de este proyecto, hemos analizado bastante, hemos hecho preguntas, llevamos cuántas sesiones con esto, yo creo que serán unas 10 o más viendo este proyecto. ¿Por qué no lo ponemos en tabla ya para votar y a través de mientras lo vamos votando, vamos analizando y haciendo algunos cambios? Porque seguir recibiendo personas está bien, es muy bueno, enriquece el debate, pero ya no estamos repitiendo las mismas cosas y ya estamos claros. Hoy día te pasaste, contigo ya quedamos claros que es necesario y es bueno. Así que eso, Presidenta, gracias. Gracias, diputada. ¿Alguien más quiere? Diputado Mesa. Palabra el diputado Mesa. Gracias, Presidenta. Yo comparto en general, no solo en este proyecto, en general en todos los proyectos, creo que a veces se extienden demasiado la etapa de audiencias públicas, que es muy necesaria. Yo creo que ha sido muy enriquecedora no solo esta sesión, sino que en general todas las sesiones que hemos tenido para este proyecto y bueno, y para el anterior también. Pero no sé si quedarán, y me pregunta a la secretaría si es que quedarán invitados pendientes, porque si es que no los hay, ya, o sea, como a esperar que alguien más traiga otro invitado sería ya excesivo. Si no hay invitados pendientes, yo lo dejaría a criterio de
de la próxima presidencia que se asuma para ponerlo en votación lo antes posible, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Celeo. Perdón, yo no conozco Chile Valora. ¿Qué es lo que es Chile Valora? ¿Qué tipo de curso y cuánto duran los cursos y a quiénes van dirigidos esos cursos? Además, la semana pasada o antepasada señalaba que el proyecto de ley hace referencia a la ley sobre educación de párvulos. Y una cosa es tener un lugar donde dejar los niños, y otra cosa yo creo que es tener un lugar de educación preescolar. Alguien habló la otra vez de neurociencia. Y creo por lo que he escuchado, digamos, nunca se ha escuchado el Ministerio de Educación. Y me parece a mí fundamental inscribir. Una cosa es el cuidado, como relataba la propia señora María José, de su propia experiencia personal y de encontrarse a alguien, a una tía, qué sé yo, y es una experiencia multiplicada por miles, digamos. Entonces, pero si eso lo relacionamos con el proceso de formación de un niño, con establecimiento de carácter educacional, yo creo que es un poquito distinto. Entonces, un tema es el resguardo necesario de tener entidades que cuiden al niño del espacio de tiempo temporales, y otra cosa es que se inscriba toda esta institución como son los creches, los jardines infantiles, las vacunas, está todo, hay una serie de iniciativas que hoy día lo escuchaba en la mañana en la sala. A mí me falta, no dudo, pero no sé por dónde voy, digamos. Si es para cuidado de los niños, esa es una opción, o si es inscribir todo esto en el marco de la ley de educación de párvulos, y que como yo me preocupo de que el niño desarrolle todas sus capacidades, el máximo de sus capacidades, en una fase de la vida humana que es fundamental para el desarrollo intelectual, afectivo. No tengo claridad en lo personal. No veo qué institución municipal va a ir a fiscalizar, cuando ya toda la educación municipal le está pasando a los CEPLEP. No lo tengo, debo confesar al que sea ingrato, y me perdona la ciencia, pero tengo que ser sincero con ustedes. Yo no puedo faltar a la verdad, en lo que a mí personalmente me acontece, más allá del entusiasmo de María José, es un buen indicio, digamos, pero con todo respeto, no suficiente. Entonces,
a mí me gustaría escuchar a un actor que es fundamental, que es el Ministerio de Educación. Y segundo, que situemos bien los acentos, porque si yo escucho a María José, le doy el acento del cuidado, ¿no? Y puede ser interesante, qué sé yo, puede ser que esté regulado una actividad importante socialmente, que esté regulada legalmente, puede ser un aporte. ¿Sí? Pero si me inscribo en el proceso de formación de un ser humano, eso trasciende al cuidado, sin perjuicio desde la sala cuna hasta pasando por la educación primaria, secundaria, básica y media, universitaria. Ese es el desarrollo de la persona en todas sus capacidades, especialmente intelectuales. Esa es mi duda y expreso mis excusas, digamos. Gracias, diputado Senet. Lo que pasa es que este proyecto partió siendo una cosa y a propósito del interés que manifestó el Ejecutivo, empezamos a ver la posibilidad de que se transformara en otra cosa. Ahí le voy a dar la palabra a la autora, la responsable de tenernos hoy día hasta las 7:30 de la tarde tratando de diputada Plasencia, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, agradecer a Fundación Ronda. No alcancé a escuchar a quien vino de la MUCH. Ah, ¿no? Ya. Y bueno, yo, presidenta, creo que es importante simplemente señalarlo, ¿no? Este proyecto al inicio, si ustedes miran la historia de la tramitación, la Secretaría determinó que se fuera a la Comisión de Educación y nosotros solicitamos en sala justamente el cambio a desarrollo social porque este tiene como finalidad el ser parte de lo que hoy día podríamos decir servicios complementarios de cuidado. Es decir, no reemplaza los niveles educativos en ninguna de sus formas. ¿Ya? Estoy hablando incluso de lo que podría ser el reemplazo de un jardín infantil o más extremo una sala cuna. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver justamente con que exista disponibilidad de espacios de cuidado en buenas condiciones, cosa que hoy día no existe, y se transforma en un problema de seguridad para los niños y niñas y al mismo tiempo un riesgo, ¿cierto?, al que se ven obligados de algún modo, principalmente las madres, ¿cierto?, que tienen extensas jornadas laborales y por tanto no existe hoy día una extensión horaria suficiente ni en jardines infantiles ni en las escuelas como para poder complementar, ¿cierto?, estos cuidados, lo que ha llevado muchas veces a la existencia de guarderías, after school, como coloquialmente se le conoce en algunos lugares, pero tienen diversos nombres. Y por tanto, la necesidad de regularlo, puesto que hoy día solo dependen de la aprobación de una patente municipal que no tiene ningún requisito y por tanto es un riesgo inminente. Casos de eso hemos visto por montones. Entonces, eso como en resumen, para no extenderme, porque ya la tramitación, como bien se ha dicho acá, ha sido bien larga y yo creo que se ha contribuido muchísimo desde las distintas perspectivas que se han planteado, ¿ya? Y yo quiero decir que me parece muy bien también la posibilidad que plantea Fundación Ronda de la capacitación a mujeres cuidadoras, ¿no? Que es una arista que podríamos explorar. Yo creo que la necesidad de cuidados es tan grande en nuestro país y se ha tomado una decisión que creo que es importante con el Sistema Nacional de Cuidados, pero tenemos que empezar a ponerle cuerpo a eso desde distintos ámbitos y necesidades. Entonces, yo simplemente, presidenta, apoyar la idea de que podamos avanzar en la discusión particular, pero creo que es importante conversar con el Ejecutivo porque el apoyo del Ejecutivo va a permitir probablemente hacer una indicación sustitutiva del proyecto
que creo que sería lo adecuado para recoger realmente toda la tramitación que se ha dado, una indicación sustitutiva que además permita modificar la institucionalidad, que son atribuciones que nosotros no tenemos como parlamentarios y parlamentarias. Por eso el proyecto pone sobre la mesa el debate, pero no tiene todos los elementos que se requieren y que ahí sí el Ejecutivo puede poner más, digamos, más cuerpo. Entonces, yo, como viene una semana distrital, quizás podríamos, Presidenta, se lo propongo, si a usted le parece, que pudiéramos hacer esa conversación para ver de qué modo lo abordamos, se recoge lo que hay que recoger y eso indistintamente que los diputados y diputadas puedan hacer sus propias indicaciones. Sin embargo, creo que podríamos tener una mirada mucho más completa y robusta con una indicación sustitutiva. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tengo una duda, ¿lo votamos en general? No, parece que no. No lo hemos votado en general. Por eso cuando dijo eso, no lo hemos votado. Entonces lo que vamos a hacer, yo propongo que tomemos un acuerdo. Porque creo que todos han mostrado interés en avanzar. Entonces voy a tomarme la libertad sin ser la presidenta oficial de esta comisión, pero para poder avanzar, es que al regreso de la distrital podamos votarlo en general, ¿les parece? Y que si hay algún otro invitado o invitada, como lo planteó el diputado Celedón, como también nos planteó nuestra invitada, como Chile Valora, el ministro y otros, que podamos cerrar con 2, 3 más invitados y empezar después de la votación en general a trabajar las indicaciones, ¿les parece? ¿Sí? Diputado Mesa. Sí, Presidenta, muchas gracias. Comparto plenamente que hay que votar con cierto grado de celeridad, porque efectivamente yo creo que la idea legislar vamos a estar todos de acuerdo. Pero creo que es importante hacer 2 advertencias procedimentales. La votación en general precluye etapas y hace que esto avance. ¿Y cuáles son esas etapas? Primero, las audiencias públicas se acaban. Y si nosotros quisiéramos recibir a alguien, no, entiendo que usted lo propone antes, pero es importante dejarlo claro, porque solo podríamos recibir audiencias de personas expertas para un artículo o para una indicación en particular. Entonces, y en segundo lugar, también hay complicaciones reglamentarias y la Secretaría nos puede explicar con el tema de una indicación sustitutiva después de la votación en general. ¿Por qué? Porque si la indicación sustituye el proyecto completo, tiene que hacerse antes de la votación en general, por 2 grandes motivos. Lo primero, nosotros hemos recibido acá exposiciones que hablan de este proyecto. Y si se nos hace una indicación sustitutiva, yo por lo menos creo que tanto toda la organización y todas las personas que han concurrido a exponer merecen la oportunidad de volver a referirse sobre ese nuevo texto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros necesitamos el tiempo suficiente para estudiarlo y tomar una decisión respecto de ese nuevo texto. Ese es el problema de las indicaciones sustitutivas. Aprobado en general el proyecto, lo único que corresponde al Ejecutivo es presentar indicaciones, como cualquiera de los parlamentarios podemos hacer, artículo por artículo. Se puede dar y aquí voy a realizar una especie de resquicio que se puede dar, en el fondo que el Ejecutivo indique todos los artículos del proyecto, pero aún así va a estar limitado por el texto aprobado en general. Entonces, quizás habría que esperar, solo dar el tiempo de la semana distrital para que tanto los autores como el Ejecutivo y la Secretaría pudiesen dilucidar qué es mejor. Porque yo creo que la mejor opción sería esperar una indicación sustitutiva del Ejecutivo, considerando que hay facultades que tiene el Ejecutivo que nosotros no tenemos. Pero eso puede demorar mucho más el trámite y aquí lo último, yo sé que en esto no todos a lo mejor se van a sentir 100% representados, pero en general cada vez que nosotros esperamos al Ejecutivo, esta es la experiencia que tengo yo, el Ejecutivo se demora demasiado. Entonces, son todas las cosas que quiero poner sobre la mesa para que las podamos sopesar, Presidenta. Gracias, diputado. Bien, bueno, a sugerencia del secretario, lo que me proponía era que a lo mejor definiéramos ahora 2
los dos o últimos invitados, 2 o 3, incluido a quien nos sugirió el diputado Celedón para que no tenga más ese conflicto, ¿verdad? Y para la próxima semana, y a lo mejor al término de la sesión, votarlo, después de escuchar a los invitados o dejar la votación para la siguiente semana, como ustedes quieran. Ya, perfecto. Ya, entonces podemos hacer eso. ¿Ya? ¿Les tinca o no? Entonces, si ahí podemos llegar a un acuerdo para que no se nos atoche de invitados, es invitar al ministro de Educación, sí o sí, o la subsecretaria de Educación Parvular en su efecto, invitar a Chile Valora para que podamos conocer en mayor profundidad el trabajo que están haciendo con las capacitaciones y ¿alguien se opone a que venga la OIT? ¿No? ¿Estamos perfectos? Con esos 3 invitados cerramos la lista de invitados para poder votar en general el proyecto y bueno, este tiempo autora del proyecto tendrá que dar una conversación con el Ejecutivo para que podamos avanzar en qué efectivamente ellos quieren ingresar, como dice el diputado, o ir paso a paso con invitaciones o modificar a través de una sustitutiva. En otras ocasiones, si han llegado al final de la discusión de proyectos, en muchas ocasiones, incluida la ley TEA y otras que llegaron el último día legislativo del año incluso, con una sustitutiva. Pero generan un conflicto, si generan conflicto y lo ideal es que no generemos conflicto. Eso entonces, ¿estamos de acuerdo? Ya. Bueno. ¿Nadie más tiene algo que decir? Ya. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta, se agradece a nuestros invitados y háganos llegar las presentaciones para vuestro conocimiento. Muchas gracias.